Bien, esta es la pieza que tenemos programada para esta semana. Podemos ver cuál es el resultado final. Nosotros lo hemos diseñado y ahora os enseñamos cuál ha sido el proceso de diseño. Vamos allá. Comenzaremos como siempre incluyendo las tres variables que nos servirán para el resto del programa. La primera define el número de pasos que cualquier circunferencia tendrá. Esto simplemente indica que serán 0,2 milímetros, 2 décimas de milímetro de separación o de incremento para el tema de los taladros, agujeros y demás, y esto 0,1 milímetros. Los 0,2 suelen ser desplazamientos y el milímetro suele ser para que sobrepase, para que realmente los agujeros sean agujeros. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es la base. La base, como podemos ver, es un cubo que tiene 96 por 64 por 16. Bien, en este caso lo vamos a crear en un module para que no sea práctico verlo. Entonces ya podemos escribir aquí base y ejecutar la base. Ya tenemos la base de nuestra pieza. Bien, la siguiente parte que vamos a realizar es la parte vertical de atrás. La parte vertical vuelve a ser un cubo, pero esta vez tiene un corte. Como vamos a hacer la fusión entre las dos piezas, la base y la vertical, lo que vamos a hacer es hacerla desde la parte de abajo. Entonces lo que tenemos es una pieza que tiene en las zetas 34 más 30 de alto y en el grosor 16, ¿de acuerdo? Pero esa base tiene un corte triangular que vamos a ver cómo lo realizamos. Primero haremos la parte vertical, module vertical rear, ya podemos incluir aquí que esto será la unión de ambas partes, de la base y vertical rear. Y en el vertical rear lo que haremos será primero el cubo, un cubo de 16 por 64 y en las zetas vamos a dejarlo bien indicado, 34 más 30, de manera que sepamos de dónde viene esa medida. Bien, ya tenemos la parte vertical. A continuación lo que vamos a hacer es restar de este cubo de la parte vertical, vamos a restarle un prisma triangular que realizaremos. Ese prisma triangular tendrá las siguientes medidas: un cateto de 20, otro cateto de 30, aquí, 20 aquí, y un grosor de 16. Bien, ¿cómo realizamos ese módulo triangular? Bien, yo lo tengo aquí copiado. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer un polígono cuyos puntos serán 0, 0, lo vemos aquí, el 0, 0, después irá hasta el punto A0, o sea, esto es, irá hasta el punto A0, el punto A se lo pasamos como parámetro, será 30 de altura, bien, después irá al punto B0, o sea, perdón, 0B, bien, y lo que hace la instrucción polígono es cerrar este polígono, con lo cual ya tendremos un triángulo, ¿de acuerdo? Un triángulo rectángulo que es el corte que luego debemos tener aquí y tiene 20 en uno de los catetos, 30 en el otro y la hipotenusa no nos importa lo que salga, porque seguro que es exacto, ¿de acuerdo? Vamos a ver en principio simplemente con poner la instrucción cómo queda. Bien, no lo vemos. Vamos a quitar la base de abajo, la base total, y vemos que aquí nos ha aparecido el triángulo. ¿De acuerdo? Lo único que nos ha quedado un poco oculto.
vamos a colocarlo en una posición que tenga, o sea, en la posición que sea la suya, por lo cual vamos a quitar el cubo, ¿vale? Lo vemos así, y vamos a rotarlo. Vamos a rotar este triángulo. Realmente son 90 en cada uno de los sentidos. Esto lo suyo es que practiquéis con ello y veáis cuáles son las rotaciones, ¿de acuerdo? Las rotaciones son sobre el eje X, el eje Y y el eje Z. Le hemos dado la vuelta totalmente para que quede. Lo que pasa es que el darle la vuelta nos queda por debajo de la línea de las zetas, en la parte negativa. Bien, esto va a requerir que hagamos un traslate. ¿De acuerdo? Te vamos a trasladar este triángulo, este triángulo, este corte triangular, vamos a trasladarlo, pues realmente 0 en las X, 0 en las Y, y en las Y lo tenemos que trasladar 30 más 34, 30 por la altura que tiene el mismo, 30, vamos a verlo, ya se nos ha puesto en la cota del 0, y ahora 34 porque es la distancia que tenemos que dejar por esta medida. Bien, y lo vamos a reflejar como tal, por eso tenemos un lenguaje de programación que nos lo permite, ¿de acuerdo? Esa es la altura. Si ahora volvemos a poner el cubo, vamos a organizar un poquito esto, volvemos a poner el cubo, vemos que el triángulo ha desaparecido, pero sabemos que está ahí. ¿Qué nos queda por hacer? Decirle que nos reste del cubo vertical, nos reste el triángulo que hemos hecho. Aquí intentamos un poquito esto y le decimos que lo reste, y ahí tenemos el corte hecho. ¿Qué problema tenemos? Bueno, pues el problema digamos, de representación de los cortes en AutoSCAD. Realmente esto a nivel de general STL lo va a entender bien, pero gráficamente no nos queda muy bien. Vale, aquí es donde entran nuestras famosas variables ZT y ZO, ¿de acuerdo? Entonces vamos a bajarle, a incrementar un poquito las medidas del prisma. Para eso le vamos a incrementar ZO, esto es una décima de milímetro, en estas dos dimensiones, ZO, con lo cual le vamos a hacer los catetos un poquito más largos. Eso no va a variar la inclinación de la hipotenusa. Y vamos a añadirle ZT, esto es 2 décimas de milímetro al grosor, a esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Ahora, claro, ahora no tenemos más remedio que mover ese cubo a su posición. Cuando lo trasladamos un poquito, en este caso un poquito menos ZO. De hecho, 0 menos ZO se nos quedan menos ZO, menos ZO en este caso, ¿de acuerdo? Y en el total, perdón, en la Z, también, en este caso, más ZO. Lo vemos y ahí lo tenemos, ahí tenemos el resultado. Y además lo unimos con la base. F5. Vamos ahora a crear el cubo, este cubo que va aquí en superficie, y le vamos a hacer este corte con forma de semicírculo o semicilindro. Para lo cual, bueno, pues vamos a crear otro módulo. Le vamos a llamar, en este caso, Cube. Lo vamos a hacer con la letra mayúscula para que nos lo distinga de la instrucción Cube del propio lenguaje. Module Cube. Bien, vamos a hacer primero el cubo, por supuesto. Cubo de 40. Bien, las medidas las tenemos aquí. Un cubo de 40 en las X, de 64 menos 22 en la Y, 64 menos 22 en la Y, que nos da exactamente 42, y en la Z tenemos una altura de 26,
Aquí, al principio tenía dudas si era un 26 o un 28, pero luego he comprobado que efectivamente es 26. 26. Bien, ya tenemos ese cubo, pero nos ha quedado en una posición que no es la que le corresponde. Vamos a trasladarlo. Trasladamos la pieza hecha, porque eso nos permite luego tomar las referencias, digamos, absolutas en cuanto a al cilindro que tenemos que colocar ahí. Entonces, vamos a mover la pieza completa. Translate. ...16 en las X... es el grosor de la pared de atrás. 22 en las Y... lo tenemos aquí en esta medida. Y finalmente lo vamos a mover en las Z otros 16 hacia arriba, que es el grosor de la base. 16. Lo ejecutamos y ya tenemos el cubo colocado en su lugar. Vamos a volver al corte que teníamos que hacer en el cubo. Vamos a hacer lo primero el cilindro. Bien, un cilindro de un radio. Bien, si el diámetro son 24, el radio son 12, ¿no? Entonces, bueno, vamos a especificarlo aquí por si acaso tuviésemos que utilizarlo en alguna otra ocasión. Radius 12. Y ahora utilizamos aquí la palabra radius. Bien, 4,2. Perdón, 42. 42 por 42, que es la misma medida que la Y del cubo. Bien, 42. Con eso lo que obtenemos es un cilindro, pero colocado en referencia al punto digamos, de creación del cubo. O sea, tenemos el cilindro y está en las referencias X, Y, Z del cubo, porque lo que hemos trasladado es todo el cubo, incluyendo el cilindro. Vamos ahora a colocarlo en su posición. Ya lo hemos creado. Vamos a rotarlo, lo primero. Vamos a rotar este cilindro para que quede tumbado, porque si no tendría... no sería lo que pretendemos, que es el corte. Vamos a rotarlo. Para rotarlo, en este caso son 90. Va a rotar sobre el eje de las X. Sobre este eje va a girar en este sentido. Va a girar 90, 0, 0. Bien, ya lo tenemos tumbado. Vamos a colocarlo. Si os fijáis, sigue estando siempre todos los cilindros se generan sobre el punto, digamos, justo encima del, centrados con los ejes X, Y, Z, pero en este caso de las referencias del cubo que teníamos inicialmente. Vamos a trasladarlo. Para lo cual, translate. Y lo trasladamos, pues bueno, lo trasladamos el radio, ¿vale? Radius más 8. 8 es fácil echar cuentas aquí. 40 menos 24 dividido 2 nos da, o sea, 40 menos 24, 16 dividido 2, 8. 8 son los milímetros que nos quedan aquí y aquí, ¿vale? Entonces lo vamos a trasladar arriba. O sea, primero una distancia al centro, 8. Vamos a... Bueno, no podemos probarlo hasta que no pongamos las otras dos medidas. Vamos a poner las otras dos y vemos cómo ya se nos ha ido al centro. En las Y hay que trasladarlo hasta que este lado de aquí llegue aquí. O sea, exactamente hay que llevarlo el mismo grosor. No olvidemos que está con las referencias del cubo. Hay que llevarlo el mismo grosor que tiene el cubo. Esto es 42. 42. Bien. F5, ya no vemos el cubo y ahora en las Z es donde tenemos que llevarlo el radio del cubo más 2 más el radio del cubo. Ahora os explico. Y ya lo tenemos ahí puesto. Bien, ese es el corte que queremos. Bien. El llevarlo el radio es para que salga
hemos visto que los cilindros se crean justo en el borde. Moverlo el radio hace que esté justo por encima del eje de las zetas. Bien, el moverlo además otro radio lo que hace es moverlo por encima, la mitad justo, por encima digamos, o sea, la mitad justo de lo que mide. Bien, el 2 este, no sé si realmente nos sobra. Vamos a verlo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, pues está claro, la diferencia entre el uno y el otro, para lo cual cubrimos ambos con la directriz difference. Bien, esa instrucción va a cubrir todo esto y nos va a restar el uno del otro. F5. Bien, volvemos a lo de siempre, los cortes. Bueno, lo que hay que hacer es, en este caso, el 42 de la altura del cubo, sumarle ZT, ¿de acuerdo? Pues bueno, al 42 le sumamos ZT, que son 2 décimas de milímetro. Bien, con eso ya traspasamos 1, pero tenemos las 2 décimas a este lado. Lo que hacemos es ahora moverlo. Cuando lo movemos en el eje de las Y, lo que hacemos es moverle 1 décima más. Entonces aquí le decimos más ZO. Ya lo tenemos, ya tenemos el corte bien hecho. Vamos a la siguiente parte. La siguiente parte, por comodidad, va a ser este triángulo de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, es relativamente sencillo, porque ya tenemos la instrucción que nos crea un triángulo, un prisma triangular, dándole los 2 puntos. Bien, entonces, bueno, en este caso yo creo que lo podemos hacer directamente aquí. Vamos a utilizar otra vez esa instrucción. El triángulo que necesitamos, triangle prism o prism, va a ser de, bien, ¿cuánto va a tener? Si echamos las cuentas y a 96 le quitamos 40 y le quitamos 16, nos quedan exactamente 40 en este cateto. 40. Bien. Tenemos 26 porque nos lo dice aquí. Ya os digo, ya he hecho pruebas y no son 28, aunque parezca así en la perspectiva 28, son 26 realmente, 26. Bien, y el grosor, cuidado, el grosor no son 16, hemos jugado con 16 en nuestros grosores, pero aquí el grosor es de 12 solamente, 12. Eso, si yo le doy ahora, nos va a crear, bueno, para empezar, un problema. Ah, vale, porque lo he tomado como que fuesen las referencias y realmente son parámetros. Bien, tenemos un triángulo. En alguna parte hay un triángulo, pero no está en su sitio. Bien, vamos a ocultar todo lo demás y vemos dónde está nuestro triángulo. Vale, nuestro triángulo está ahí tumbado, donde estaba el otro, pero con otras medidas. Lo primero que tenemos que hacer es rotar ese triángulo, claramente. Vamos a rotar ese triángulo. Y lo vamos a rotar, en este caso, solo en esta medida, 90 en las X. Ya lo tenemos en su posición, pero se nos ha salido, cuidado, de nuestros... O sea, nosotros siempre tratamos de dibujar en las posiciones positivas de cada uno de los ejes, ¿de acuerdo? Siempre en las positivas. Positiva, positiva. Aquí tenemos la negativa, 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 ¿vale? La Z negativa, y en este caso esto está en las X negativas. Hay que tenerlo en cuenta cuando ahora hagamos, cuando traslademos esta pieza. ¿Ven? Entonces vamos a hacer el translate de esta pieza y lo primero que le añadimos es, pues en las X, su grosor, 16. Bien, añadimos su grosor, los 40 que tiene que ir hacia las Y, o sea, 40, ya habíamos dicho que teníamos, perdón, 40 es la distancia que hay aquí, entre este punto y este punto, 40, bien. Vamos a poner el 0 y vamos viendo cómo se mueve el objeto. Ya lo hemos movido, bueno, voy a quitar las medidas para que nos quede más clarito. Uy, lo hemos movido en las X, precisamente, vale, sí.
lo que hemos movido son estos 16 y 40 más a esta posición. O sea, hemos movido estos 16 y 40 más a esta posición. Estaba yo equivocándome. Ahora, en las Y es donde vamos a mover 12, que es el grosor de él mismo, para pasarlo a la parte positiva, y ahora es cuando le vamos a añadir, pues, 64, que es la anchura total de la base, 64, menos 12, que es la anchura de él mismo, menos 12, para que nos quede en su sitio. Sí, sé que 12 menos 12 nos da igual, podríamos haber movido esos 64, pero creo que sí queda mucho más descriptivo a la hora de poder algún día modificar la pieza. 12, bien, yo pienso que lo tenemos en su sitio, pero vamos a comprobarlo. Vamos a quitar estas y esta. Esto lo movemos para que quede identado. Vemos el resultado. ¡Oh! Se nos ha olvidado una medida, claro. Se nos ha olvidado moverle en las zetas. ¿Cuánto lo movemos en las zetas? Pues el grosor de la base. En este caso, 16. 16. Bien, ya tenemos nuestra rampa descendente en este lado. A continuación vamos a crear este corte en arco, para lo cual vamos a hacer aquí ya la instrucción diference, ¿de acuerdo? De todo esto que ya tenemos creado, menos el corte de la base, base cut, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a crear el base cut precisamente aquí, module base cut. Lo primero que haremos será, bueno, pues igual que hemos hecho antes con el otro cilindro, vamos a crear su radio. Bien, la variable local radius tendrá un valor de 8. Aquí nos dice que son 16, pero 16 es el diámetro, ¿de acuerdo? Es el diámetro. El radio son 8. A continuación, vamos a crear el cilindro. Vamos a crear un cilindro de radio igual radius. Y altura igual a... vamos a ir haciendo las cosas bien ya. La altura tiene que ser igual a la altura de la base, 16, pero ya le vamos a incrementar nuestra décima de milímetro que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces la altura va a ser igual a 16 más ZT 2 décimas de milímetro, ¿de acuerdo? Para que tengamos una que sobresalga por arriba y la otra que sobresalga por abajo. Eso lo veremos. En principio vemos que no ha pasado nada. No ha pasado nada. Lo que sucede realmente es que el cilindro está escondido por aquí. Y encima, como está en negativo, ni siquiera lo vemos. Vamos a trasladarlo a su sitio y será lo más probable que empecemos a verlo. Bien, para trasladar este cilindro, lo tenemos, ya os digo, dibujado aquí en esta parte. Translate, vamos a trasladar el cilindro. Esto sí son coordenadas y lo vamos a trasladar. 96 menos 20,0,0. Eso nos lo debería dejar ver ya posiblemente en alguna parte. Le hemos movido las X, ¿de acuerdo? Le hemos movido las X, entonces nos lo ha traído de aquí, que lo teníamos dibujado pero escondido, nos lo ha traído, bueno, realmente lo teníamos dibujado perdido, nos lo ha traído ya a una posición de X correcta. Vamos a trasladarlo ahora en las Y. Esto será igual a, lo tenemos que mover el radius, siempre el radius, para que vaya a su sitio, para que, digamos, se adentre dentro de la parte positiva, y ahora le añadimos 24. 24 es la distancia que hay entre este borde y el borde de este cilindro. Bien, ¿lo vemos? Ahí lo tenemos, en su sitio. Y en las zetas lo vamos a mover un pelín hacia abajo para evitar
o sea, 1/10 de milímetro para evitar esa zona, digamos, en penumbra que tenemos ahí. Como ya habíamos incrementado 2 la altura de 16, nos va a quedar 1/10 por arriba, 1/10 por abajo, y eso ya nos hace el agujero perfecto. Eso es importante sobre todo para la impresión en 3D, porque cuando crea la malla, si no has hecho los taladros que realmente taladren, no sabes si la malla te la va a generar con los taladros que realmente trascalen o traspasen la pieza. Yo siempre aconsejo estas dos variables, la ZO y la ZT, para jugar con estas cosillas. Bien, lo siguiente es relativamente sencillo. Si nosotros tenemos este cilindro aquí y tenemos que hacer, digamos, un corte con el mismo radio hacia acá, lo que vamos a hacer es, bueno, no sé si llamarlo una técnica un poco especial. Esto realmente, si nosotros creamos otro cilindro igual, pero cuando lo vamos a trasladar, en vez de trasladarlo a -20, lo trasladamos a +20, lo que obtenemos es, voy a quitar un segundito esta diferencia para que veamos cómo ha quedado eso. Bien, lo que hemos hecho es otro cilindro confrontado. Vamos a verlo de cerca. Tenemos este cilindro confrontado con este. Ahora con la ayuda de la instrucción HUL, bien, vamos a unir los dos cilindros y obtenemos esa figura. Bien, pues la verdad es que todo lo que necesitábamos está ya hecho, porque esta parte nunca se va a ver, ni se va a tener en cuenta para generar la malla. Si ahora hacemos esto y lo ejecutamos, ¿qué tenemos? Pues efectivamente aquello que buscábamos. Bien, yo creo que sí son exactamente iguales las dos piezas. Bueno, esto es todo. Nos vemos la próxima semana.